Muy bien, entonces, bienvenidas y vamos a nuestra sexta lección del estudio de la nación elegida. No, mira que esto se me cambia. Y damos la bienvenida también a Leonarda. ¿Cómo está Leonarda? La escucho Ah, muy bien, claro. gracias al Dios te Señor. bendiga. Ahí estamos bien, gracias al Señor. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos un poco más acerca de los patriarcas de la fe y en esta ocasión vamos a estudiar acerca de David y Goliat, que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 17. Y vamos iniciando con una oración, por favor. Entonces, vamos a... Amado Padre, yo sé que muchas veces tenemos temor y no confiamos en ti para que nos ayudes. Perdóname por causa de la muerte de Jesús en la cruz. Deme confianza en ti y más valor para hacer lo que tú me pides. Quiero ser un hijo tuyo fiel y valiente, amado Padre. Ayúdame. Amén. Muy bien. Entonces, esto está muy bien. Y vamos a nuestra actividad del día. De acuerdo a la pregunta que les compartí en las tareas del grupo. Y no sé si han podido averiguar, pero averiguaron, pudieron consultar algo sobre el hombre más alto de la historia. ¿Qué pueden decirme sobre esto? Pues fíjese, profe, buenas tardes. Fíjese, profe, que Ujú. me escucha. Sí, muy claro. Yo estuve mirando ahí en internet y dice que fue el hombre más alto, que medía 2 metros y un poquito más, Ujú, que se llamaba, parece que Robert. ujú. Es, Excelente. Muy bien. Gracias, Leonardo, por su comentario. No sé si averiguaron alguien más o es el mismo, el hombre más alto Ay, que, había. que ha existido. Sí, hermana, igualito, el, Ujú, el estadounidense Robert Waldo, ujú. con 2 metros, 72 centímetros, o sea, casi a 3 metros ya. Sí, es bastante alto. Entonces sí, En Perú efectivamente, también Robert. teníamos, disculpa, hermana, en Perú también teníamos una persona que acá le decían, no me acuerdo cómo se llamaba, pero Margarito, Ujú. era muy grande. O sea, existen Mm, personas muy grandes, ¿no? sí, Ahí los está Robert. gigantes, ¿no? Ujú. Sí, entonces Goliat dice que también era uno de los gigantes en la época de los filisteos, en la época de David, midiendo, dice, alrededor de 6 codos y 1 palmo. Ustedes, no sé si escucharon, pero antes dice que las medidas lo tomaban desde la punta del codo hasta la punta del dedo y iban tomando, ¿no? La medida. Entonces, considerando que Goliat medía 6 codos, ya era como 2 metros y más, y 1 palmo, que es justamente la medida de la palma de la mano. Entonces, Hermana, 6 codos, ujú, 1 palmo, ujú. la longitud más cercana es 3 y medio, 3 metros y medio. Wow. Y es bastante. Entonces, 3,30 metros de Ay, me está altura entrando una llamada, aproximadamente. profe, permiso. No se preocupe. Entonces, era bastante grande y nos dice, Dígame, hijo. y algunos dicen que ven inclusive que la historia de David podría ser como un mito o una leyenda, porque dicen que no hay gigantes, ¿no? Y aunque no es posible que haya habido en este tiempo alguien tan alto, pero conocemos y quizás hemos escuchado, como hace un momento mencionó Hannah, en mi país hubo tal persona que medía Espera. tantos metros. No, Gersin venía allá, me esto, Gersin. Entonces, la Biblia dice muy claramente que Goliat medía 6 codos y 1 palmo.
y vemos claramente que quizás nosotros no vamos a interpretarlo como alguien que no cree, sino más bien creemos lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, vemos claramente que si la Biblia ya está mencionando esto es porque existió. Creemos en la Biblia, creemos lo que dice, ¿no? Y también un dato importante aquí que antes de entrar en la tierra prometida, estamos viendo, los espías regresaron diciendo que la tierra que recorrimos para explorarla se traga a sus habitantes. Toda la gente que ahí vimos son grandes, de gran estatura. Ahí vimos también gigantes. Ya cuando estaban recorriendo el camino para la tierra prometida, están mirando gente muy gigante y están diciendo, ahí vimos también gigantes, son los hijos de Anak, que era una raza muy gigante. Y ante ellos a nosotros nos parecía que éramos como langostas, muy pequeñitos. Y a ellos también dice que les parecían algo tan diminuto. Entonces, no es mito, no es fábula, creemos lo que dice la Biblia respecto a los gigantes que que existieron, ¿no? En su momento. Muy bien. Entonces vamos con nuestra siguiente diapositiva. Y considerando la lectura de Primera de Samuel 17, estamos viendo a Goliat y queremos ver a algunos de los personajes de esta historia para entrar ya en materia. Entonces, ¿cuáles son algunos de los personajes que encontramos dentro de la historia? Pueden mencionar algunos que recuerden. Ya creo que dijimos del primero que fue Goliat, pero pueden mencionar los que están recordando ustedes respecto a la historia de Goliat y David, que está en Primera de Samuel. Ana, ¿le gustaría participar? ¿Me escucha tal vez, Ana? Eso pasaba, hermana, que se me va la señal. Oh, ya. Ok. Tal vez quiere Se me va la ayudarnos con señal. algunos de los personajes de esta Ya, historia. pues, ya, los personajes de la historia está, bueno, principalmente David, Goliat, el rey es Saúl, Ujú, eh, los filisteos, ujú. em, los hermanos Excelente. de David, Sí, y recuerda los hermanos de David, cuántos hermanos de el David ejército. estaban. Ay, no me acuerdo, hermano, No, tranquila. Estaban como no me tres acuerdo. hermanos de David que habían sido Pero sí, enviados era para... importante, ah, Tres eran... dice, los Ajá. tres hijos mayores Exacto, de Isaí era el papá de de, David, exactamente. de Entonces, David. ¿Me escucha, hermana? sí, muy claro. Yo le ¿Eran escucho tres? sin problema. Sí, correcto, muy correcto. Está muy bien. Ya, Los filisteos también estaban como personajes de esta historia, ¿correcto? sí. Muy bien. Isaí, Saúl,
Ujú. Muy bien. Y recordemos que los filisteos era un grupo étnico que estaba formando parte de los que en aquel tiempo eran conocidos como pueblos del mar. Ellos se encontraban a orillas del mar y sus centros de poder estaban radicados en 5 ciudades a lo largo de la costa del mar Mediterráneo. Entonces, no tenían otro sentido hacia dónde desplazarse rumbo al este y invadían el territorio del pueblo escogido al cual iban a llegar los israelitas. Y una de esas claves de la fuerza militar de los filisteos era usar el arma de hierro. Por eso es que miramos a Goliat vestido con su arma de hierro. Entonces, estamos viendo que los filisteos ya están en la parte costera y vamos a ver más adelante un poquito acerca de la historia de los filisteos. Muy bien. Algunos de los objetos de esta historia, Hannah, que encontró, ¿cuáles podrían ser? Ah, ese su onda de David para mí es importante, es que Mm, trae la onda, las sí. piedras que, las piedras que cogió del arroyo. Mm, es- Y también menciona una parte que le puso un casco, lo vistió a David, ¿no? Con, ujú. y le puso un casco en la cabeza y, y toda su armadura, ¿no? Lo armó a David. Sí. Y qué importante es mirar también cómo estaba vestido al Goliat en este caso, ¿no? Dice que Goliat llevaba su armadura, su espada, Sí, todo, todo su vestimenta de protección como un guerrero. Y cuando David quiere poner esto, ya él está muy pesada su vestimenta, pero usa como tres claro, no estaba elementos. acostumbrado. Ujú. Y también vemos uno de los objetos del alimento que David está llevando a sus hermanos, ¿no? Ah, sí, el Oh. alimento, el pan Ujú. tostado, Exactamente, entonces pan vemos algunos tostado. de los objetos. Ahora queremos saber dónde ocurrió esta historia y queremos pensar un poco en el lugar, dónde estaba pasando esta historia. Y voy a mostrar un mapa. No sé si lo pueden ver ahora, pero este mapa que estoy ahora justamente mostrando, ah, vemos en la parte oeste, vemos la del Mediterráneo, vemos el estado de los filisteos, territorio de los filisteos. Entonces, como mencioné hace un momento, ellos están ubicados en la parte costera, ¿ya? Y vemos a Jerusalén en la parte, o el reino de Judá en la parte del centro, en la parte entre el estado de los filisteos y también el reino de Moab. Pero era necesario para movilizarse a cualquier territorio que pasen tanto los filisteos por el reino de Judá o tanto los israelitas por el espacio o por el territorio de los filisteos. Entonces, cuando cuando tenían que enfrentarse para cuando Goliat está enfrentando a los israelitas, más o menos en esta altura, donde están las flechitas rojas, es el valle de Elad. Es donde ellos se reunieron, donde era como un lugar donde no podían ni exceder los filisteos ni los israelitas. Entonces, en este valle conocido como Valle de Elad,
es donde se encontraba a un lado el pueblo israelita y al otro lado el ejército de los filisteos. Entonces ahí fue donde ocurrió la historia de lo que estaba aconteciendo con Goliat. Muy. Hermana, y para contar Ujú. algo aquí, según el mapa y a lo que estoy mirando, justamente eso es lo que está pasando ahora en la actualidad. Siguen esos mismos, ese mismo sitio, Mm, siguen en las mismas guerras, en las mismas ya. disputas de terreno, disputa, ¿no? Imagínense de cuántos años, porque acá yo veo más o menos el mapa y Gaza Ujú, dice ahí, y justamente ese es el ujú. territorio donde habían sido atacados y todo lo demás, ¿no? Por eso es que lo relaciono con eso ahorita. Sí, sí, es increíble mirar, pero ya está, ha tenido mucha historia estos territorios, ¿no? Que actualmente también los conocemos o los escuchamos. Muy bien. Ahora queremos mencionar y revisar cuándo ocurrió esta historia. Y nos dice que esta historia ocurrió en el año 1000 antes de Cristo. Ya nos vamos acercando cada vez poco a poco a la época donde vendría nuestro Salvador Jesucristo. Ya, Así es. y queremos recordar el tiempo para que sea un poco más fácil. Estaba yo pensando en cómo el uso de nuestra mano con nuestros 5 dedos puede ayudarnos a recordar fácilmente el tiempo. Nos puede ayudar a recordar en qué tiempo o cuánto tiempo estaban ocurriendo cada acontecimiento. Entonces, am, nuestra, s- tomando su manito Hannah, entonces empezamos primero con el pulgar, con el dedo pulgar, uno de los más importantes, y queremos ver el más importante de toda la historia de la Biblia y de nuestras vidas, viene a ser Jesús. Entonces, empezamos el año cero en el dedo pulgar, 500 años, perdón, Jesús siendo el Mesías, siendo el Salvador. Am, esta parte que va a nuestro próximo dedo, vamos a tomar como referencia 500 años. Entonces, 500 años antes de la llegada de Cristo, ah, está Nehemías y Esdras, ¿ya? Entonces, ellos fueron también usados por Dios para liberar, para ayudar al pueblo israelita de la mano de los babilónicos, cuando estaban en cautiverio en Babilonia. Entonces, vemos dos personajes importantes que Dios utilizó antes de la llegada de Cristo. Entonces, 500 años antes de Cristo están Nehemías y Esdras. Luego vamos al dedo del medio y tomamos referencia a 500 años más. En el dedo del medio o de la mitad, ah, vamos a recordar la época de David. Entonces, en este tiempo han pasado 1000 años, 500 más 500, estamos en el año 1000 antes de Cristo, que es la época de los reyes. Entonces podemos pensar que nuestro dedo, que está es el más alto del resto, ya estamos pensando como el rey, estamos pensando como la corona, y por eso es más fácil recordar. Esta época fue en la época del rey David, en la época de los reyes. Luego, entonces vamos 1000 años antes de la llegada de Cristo. Luego vamos a nuestro dedo anular, en donde pasan 1500 años. Entonces, cada espacio cuenta 500, 500, 500 y llegamos al año 1500 antes de Cristo. En este año 1500 hemos estudiado en nuestras lecciones pasadas y está Moisés. Entonces, Moisés, vimos anteriormente que Dios usó su vida
para prevalecer al pueblo Israel de los egipcios y también para guardar, para liberar al pueblo a fin de que se cumpla la promesa que Dios había dicho que del linaje de los israelitas vendría o de Judea vendría el Salvador. Y por último, vemos a Abraham. Abraham es el patriarca, dice que es el primer patriarca en la fe y también dio promesas Dios para Abraham. Una de esas promesas era que él iba a tener una generación muy grande, de donde vendría el Salvador, el prometido. Entonces, cuando tomamos o sumamos los espacios de nuestros dedos, vemos 500 a 1000, 1500, 2000 años. 2000 años antes de que Cristo venga a la tierra hecho hombre. Entonces, vemos en nuestra mano brevemente cómo los patriarcas de la fe y también la descendencia de nuestro Mesías ya tiene también una historia. Entonces, desde Abraham hasta Jesús han transcurrido como 2000 años para la llegada. Ahora, tomando en cuenta el tiempo de David, entonces 1000 años antes de Cristo está ocurriendo esta historia con los filisteos. No sé si tiene alguna pregunta, Hannah. No, sí, está bien, Sí, está entonces interesante. es muy bueno la referencia de la mano para no olvidarnos como Mm, un aproximado de las fechas que estaba ocurriendo a las historias antes de la llegada de Cristo. Entonces, muy bien. ya, Ok. Ah, ahora queremos también ver cuál es el problema de la historia. ¿Qué estaba pasando con David, con los filisteos, con Israel? ¿Cuál sería uno de los problemas, Han? el problema era Goliat, que este, quería, ¿cómo se puede decir? Agredir contra el ejército de, de Israel, ¿no? Ujú, sí, quería enfrentar al pueblo de Israel. Les había dicho que si él llegaba a ganar a los israelitas, pues ya su gente, o sea, los filisteos, iban a servir a los israelitas. Pero si en el otro caso perdían a los israelitas, ya los israelitas iban a servir a los filisteos. Ya, es un gran problema que está pasando aquí. Sí. Muy bien. Y Oye, o también, sea, hermana, iban a ser sí, esclavos, iban a volver a ser esclavos, ¿sí? ya, como estaban en una parte donde mitad del territorio en una línea donde no podían ni pasar ni los israelitas ni los filisteos, entonces Goliat amenazó al pueblo de Israel y se burlaba del Dios al que ellos adoraban. Entonces ya Mm. Goliat dijo a los israelitas, al ejército de los israelitas, envíen a alguien para que pelee conmigo esta batalla. Si yo gano, ustedes me van a servir, pero si ustedes ganan, mi gente, o sea, los filisteos, serviremos a ustedes. Entonces iban a enfrentar una batalla muy seria. Entonces, pero dice que nadie quería luchar con el gran Goliat, pues era un hombre de 2,72 metros, era muy grande y solo su tamaño ya transmitía miedo. Entonces, ese era un gran problema que estaba pasando, ¿no? Y otro problema también vemos cuando David ah, dijo y habló que él quería enfrentar a Goliat y nadie creía.
Nadie tomó en serio lo que David estaba diciendo. Entonces, estamos viendo que hay dos problemas aquí y queremos ver si hay una solución a este problema. Ah, pues, ¿hubo solución a estos dos problemas, Hannah? ¿Qué puede decir? Claro, la solución fue principalmente que era un pueblo que estaba protegido por el amor de Dios. Mm, Entonces puso a la persona indicada, que a veces para nosotros como seres humanos nos parece algo increíble, que no va a suceder o no se puede, pero para el amor y el poder de Dios, pues no hay nada imposible, ¿no? ujú. Entonces fue de la forma en que David fue el que principalmente pudo derribar a Sansón. Nos deja una gran enseñanza eso, ¿no? Sí, Una muy entonces, buena enseñanza. sí, Se y sí. resuelve el problema de la manera de que David con su onda derriba a Goliat. Wow, es muy increíble ver que con una sola piedra ya derrotó al enemigo, ¿no? Y vemos Sí. que al inicio, cuando David va delante de Goliat, el gigante Goliat, Goliat se burla, dice, ¿acaso piensas que yo soy como un ah, perro que vienes a mí, ¿no? Le dijo. Entonces, Ah, él no llegó pues, con, él no llegó con espada, no llegó con armadura, nomás llegaba con su valija y con su piedrita para derribarlo. Entonces, Dios le dio la victoria a David y es muy importante ver en todo esto cómo David siempre está haciendo mención a su Salvador. Él dice, ah, yo no vengo con espada, yo no vengo con armadura, pero sí vengo en el nombre de Dios. Está dando toda la ya, gloria a eso fue Dios. todo, pues, lo más poderoso, claro. Ujú. Entonces, que vemos cómo Dios, pues, es el principal, lo más importante frente a esta situación y cómo con la ayuda de Dios mismo, pues, ayudó a resolver este problema de que ah, cuide a los israelitas. Entonces, cuando David mató al gigante Goliat, le cortó la cabeza, dice que los filisteos tuvieron mucho miedo a los israelitas y ya empezaron a huirse. Ahora ya podían atravesar el territorio a donde les llevaría la tierra prometida. Entonces, qué, qué bendición, pues se resuelve el problema que mencionamos, ¿no? Y también el rey Saúl permitió que David luche contra Goliat. Quizás si el rey Saúl no hubiese permitido, no iban a ganar esta batalla, pero él permitió porque Dios así lo quiso y David luchó y ganó, dando la victoria al pueblo de los israelitas. Muy bien. Ahora vamos a la parte de consolidar y queremos pensar esta historia en nuestro tiempo también. ¿Cómo conecta esta historia de David para nuestra actualidad? Siempre es bueno pensar que la Biblia no solo fue escrita para los, los del tiempo que vivieron ahí, o sea, para los antepasados, sino también para nosotros. Por eso la Biblia ya siempre va a ser muy buena para todos los tiempos. Entonces, ahora queremos conectar este mensaje también para nuestra vida. Una de las primeras preguntas es, ¿de qué se trata la historia? Y
Si tuviese la oportunidad, Hannah, de escribir ¿De qué se un trata la nombre historia? a esta historia, ¿qué nombre le pondría usted? Mm, ah, demostrando el poder de Dios. Ya, es muy bueno demostrando el poder de Dios. Yo estaba pensando en la confianza, quizás pondría como la confianza genuina en el Dios verdadero. Vale. Entonces, podemos poner varias historias, perdón, varios nombres a la historia para recordarnos, ¿ya? Ahora queremos también identificar qué pecado me enseña a confesar esta historia. Entonces, Mm, vamos en la vida de los filisteos con los israelitas o el mismo David, estaban teniendo algunos pecados también. Pero qué pecado me enseña a mí a identificar en esta historia? puede ser, hermana, el pecado de, a ver, ¿cómo se podría llamar? Eh, por ejemplo, de que se creían poderosos, pues la arrogancia Ujú, de los filisteos, de Goliat, ujú. De Goliat que uno piensa especialmente. que, claro, que no, que son invencibles, cuando no, pues el pecado. Dios es más fuerte que todo y Dios lo puede todo. Ujú, sí. ¿Y qué estaba pasando en este caso con con Goliat y David, o con la misma gente, mejor dicho, con los israelitas y David? ¿Estaban creyendo que David iba a poder enfrentar a Goliat o no? No, no confiaban, pues no. También Exacto. eso, ¿no? También viéndolo del otro lado, Mm, también no confiaban en exacto. David. Y esto pasa también en nuestras vidas. En el video que les había compartido, vemos que hay un muro muy grande de, de problemas que podemos atravesar en nuestra vida, ¿no? Y cuando estamos frente a esos grandes retos o peligros, muchas veces no estamos confiando plenamente, 100% en Dios y nos dejamos llevar por nuestro miedo, tal cual como los israelitas, tal cual como los líderes que estaban dudando, no, David no va a poder, es un pequeñito, él no tiene ni armadura ni nada, no tiene experiencia, eh, pero David sí confió plenamente en su Dios. Entonces, nosotros también podemos confesar que la falta de confianza genuina, completa en Dios, ya nos hace ser pecadores también. Y vemos que David camina por fe y no por vista. Entonces, en nuestra vida muchas veces ya estamos caminando por vista y no por fe. Queremos nomás lo que está aconteciendo, vivirlo, pero no confiamos en las situaciones que Dios puede utilizar para nuestro bien. Y su palabra nos recuerda una promesa, que todas las cosas nos van a ayudar para nuestro bien, aun cuando el panorama no sea claro y veamos un muro enorme de muchas cosas o problemas. Queremos aprender a confiar y pedimos perdón a Dios por no hacerlo cuando estamos viviendo esas situaciones. Pero también vemos el amor de Dios en esta historia para nuestras vidas.
¿Y dónde vemos el amor de Dios? Claro, está presente, ¿no? En el amor de Dios. Dios amaba mucho a David. Ujú, Dios amaba mucho a David. Entonces Dios le ayudó a David. Por eso es que pasó todo eso, ¿no? ujú, Dios ama mucho a su ujú, pueblo. Entonces ahí yo veo el amor de Dios, que siempre los ha protegido y hasta el día de hoy nos protege, siempre está con nosotros. Nosotros somos los que no confiamos, nosotros somos los que se nos va la fe, la que de repente ya no pensamos en que nosotros podemos solucionar el problema o el ujú, tema que nos pasa, más no Dios. Y lo ponemos todo en la mano de Dios, la confianza y todo, Dios nos acoge. Dios es amor. Y yo veo el ujú. amor ahí. El amor de Dios lo veo en su amor hacia David, hacia su pueblo. Sí. Y es muy lindo mirar que únicamente por gracia, ah, Dios envió a su Hijo Jesús porque nos ama, no por algo que hayamos hecho, sino únicamente por Jesucristo. Y por su gracia y poder, Él nos ayuda cuando confiamos en Él en situaciones peligrosas o desafiantes en nuestra vida. Y sabemos que la victoria eterna sobre sus enemigos ya es suya. ¿Por qué? Porque Jesús nos dio la victoria eterna sobre nuestros enemigos. Entonces, qué lindo mirar que ya no tenemos un Sí, castigo eterno. en la eternidad, sino más bien que Jesús nos libró de ese castigo, que Jesús nos libró de nuestros enemigos, también dándonos la vida eterna. Entonces, am, de la misma manera que Dios utilizó a David en esta historia para seguir cuidando a su pueblo, para mostrarles quién era el Dios verdadero, para mostrarles quién es el Dios al que ellos debían adorar y confiar. Ya vemos una vez más cómo Dios cuidó y envió a David, utilizó a David. Y en Primera de Samuel, del capítulo 17, versículo 47, vemos que dice claramente, todos los que están aquí recordarán o reconocerán que el Señor salva sin necesidad ni de espada ni de lanza, porque la batalla es del Señor. Fueron las palabras que David mencionó. Y él les entregará a ustedes en nuestras manos, les dijo a los filisteos. Entonces, ya para Dios muestra su amor a todos, como dice Juan 3:16, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. Entonces, cuán grande es ese amor de Dios para con su pueblo y para con nosotros también que somos parte de su pueblo. Entonces, vemos que por los méritos, por la obra de Cristo Jesús, ya nosotros también tenemos victoria. Hemos, hemos vencido, como dice su palabra, por la obra de Cristo, por la fe en Cristo, hemos vencido al enemigo. Tenemos victoria para la eternidad. Y eso es lo que Dios también nos recuerda. Confíe plenamente en eso, confíen plenamente en eso, porque yo he dado la victoria eterna para ustedes. Entonces, qué amor más grande que Dios nos ofrece eso, ¿no? Muy bien. En nuestra siguiente pregunta, queremos ver los frutos de lo que Dios nos da con mucho amor. Entonces, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Una vez que miro su amor, me ha perdonado, me ha ayudado, ahora quiero retribuir en gratitud a Él. ¿Y qué me enseña Dios a pedir y a hacerlo por gratitud?
Ujú. ¿Qué van a hacer? Hermana, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. Ay, por rato se va. Se escucha entrecortado, hermana. A ver, Oh, ya. No sé si aló. Ya, a ver. ¿Me escucha ahí? Sí, sí. Tengo que Ok. mover el teléfono de rato en rato. Oh, creo que es entonces parte de la Dígame. señal a veces. eh, Ya, me decía, consolidar, ¿no? La pregunta 4, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Ujú. Ya, yo creo que Dios me enseña Ya. a confiar en Él. Ujú. Efectivamente. Entonces, como miramos por gratitud, viendo que Dios ya nos ayuda, nos ha dado el regalo de tener la vida eterna, de Es, vencer al enemigo por medio de Jesucristo. Entonces ya queremos en gratitud aprender a confiar en Él cuando estemos en situaciones muy difíciles o situaciones que debemos de enfrentar. Entonces, quiero en gratitud ir a Dios en oración cuando enfrento estas situaciones difíciles y orar, pedirle a Él que me bendiga, que me dé confianza en Él, aún en el medio de las situaciones difíciles. Y que me recuerde, como dijo su palabra, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien y para el bien de los que creen en Él. Entonces, que Dios nos ayude en eso cuando estamos pasando por situaciones o problemas gigantes en nuestra vida. Que Dios nos ayude en esto. ¿Y amén, hermano. cuándo sería una Todas buena las cosas situación? nos vienen a bien. Por más mal que Exacto. se vean, son para bien. Ajá, así dice Dios en su palabra. Todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, que Dios nos ayude a acudir a Él en oración y plena confianza para que Él utilice toda esa situación para nuestro bien. Muy bien. Y la quinta pregunta de consolidar, ¿cuándo sería una buena situación? ¿En qué situación usted, Hannah, compartiría este mensaje? ¿Cuándo? Cuando las cosas se ven imposibles, cuando las Ujú, cosas parecen que no tienen solución, cuando es imposible, no, ya todo está terminado, todo. Para Dios todo es posible. En ujú. situaciones así. Sí, no sé si me escucha ahora, Hannah. No le logro escuchar a usted. Sí, me escuchó, sí, se entrecorta, ¿no? Le Sí, digo que el momento, ¿me escucha ahí? sí, ahora sí. Ya, entonces, como le repito, sería una situación cuando tenemos problemas, tenemos situaciones que nosotros como ser humano no vemos la salida. Nos Ujú, parece imposible que puedan pasar una cosa, algo bueno, todo, nos vemos perdidos. Entonces, poniendo la confianza en Dios, Dios nos enseña a que nosotros, con esta lectura, me doy cuenta de que para los seres humanos las cosas imposibles, para Dios es posible. Y se ujú. vale de muchos medios, de muchas Sí. cosas, hasta de las personas más pequeñitas, como fue David, que lo representa, de quienes menos uno lo espera, Dios se vale de esas personas y nos vienen a bien, ¿no? De que algo, Sí. todo lo que pasa es por algo. Ujú. Sí, muchas gracias por la observación que dijo. Las cosas más pequeñitas, quizás cuando estamos con
por problemas ya no miramos las cosas pequeñitas que Dios puede utilizar, ¿no? Y ya está utilizando a David. Quizás nadie imagina, él es pequeñito, él es el último hijo de Isaí, y él solo es ¿cómo es? Un cuidador de ovejas y nunca se ha enfrentado a nada de esto. Entonces, ya nadie está pensando en David. Pero Dios sí está pensando en David y está pensando para que él puede también mostrar que no se trata de un, de una arma, de una persona enorme o de alguien preparado en la milicia, sino por la obra de Cristo nomás. Entonces, qué bendición podemos escuchar esto. Muy bien. Ahora quiero hablar un poquito acerca de la genealogía de Abraham, tomando en cuenta que hemos venido estudiando a el pueblo o la nación elegida y queremos ver un poco de la genealogía de Abraham. ¿Sí me escucha, Hannah? Sí, sí, entrecortado algunas palabras, pero sí, la genealogía de Abraham. Muy bien. Entonces, de la misma manera como todos venimos de una descendencia o de un árbol genealógico, ya Jesús también tiene su árbol genealógico y nos dice claramente en los evangelios de Lucas, Marcos o Mateo está y nos hablan los primeros capítulos de las genealogías de cómo vino Jesús. Entonces, vamos a recordar que Abraham, aquí está Abraham principalmente, y como dijimos hace un momento, cuando miramos la mano del tiempo de, de Jesús, del tiempo de la genealogía o del pueblo de Dios, vemos a Abraham, que fue el que recibió la promesa por parte de Dios, ¿no? Hace 2000 años atrás, antes de la llegada de Cristo, él está recibiendo la promesa de Dios. Él iba a tener un hijo llamado Isaac y de Isaac vendría mucha descendencia, dice, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Entonces, a partir de Abraham, Dios utilizó a él para que de ahí venga el Salvador Jesucristo. Entonces, vamos inmediatamente a ver cuánta genealogía has pasado, cuántos años pasan para que llegue nuestro Salvador. Entonces Abraham tuvo a su hijo Isaac, que fue el hijo que Dios había prometido. Isaac, vemos que tuvo a su hijo Jacob y recordemos que Jacob tuvo a las 12 tribus, ¿no? Tuvo sus 12 hijos, de donde vendrían las 12 tribus. La tribu que fue elegida de donde vendría nuestro Salvador era la tribu de Judá. Y recordemos que Jacob Dios lo cambió su nombre y lo cambió a nombre de Israel. Entonces ahora él ya se llamaba Israel, ¿ya? Y de esta descendencia, de uno de sus hijos, ¿ya? Judá iba a ser el pueblo de donde vendría Jesús. Entonces Judá ya se casa con Tamar y de ahí vienen otros descendientes como Fares, Esrom, Aram, Aminab, Nazón, hasta la época de Salmón. Y recordemos, me gusta mucho un poco mirar es un resumen, no está todo completo como lo muestran los evangelios, pero vemos a personajes muy importantes como Rahab. Y en nuestra lección a 4, si no estoy mal, ya estamos viendo acerca de cómo Rahab, siendo una prostituta, ayudó a Ajá. escapar, ¿no?
Sí, Entonces, aquí estamos viendo el papel de Rahab. Tuvo mucha importancia cuando Dios le llamó para que ayude, ¿no? Y Rahab entonces se casó con Salmón y por eso ella es incluida dentro del linaje de Jesús. Tiene que ver de un papel dentro del linaje de Jesús. Y vemos que de ahí está Ruth. Ruth también era una moabita, una mujer que Dios utilizó, una extranjera que Dios utilizó y su historia vemos en el libro de Ruth, ¿no? Era una mujer extranjera que se casó con vos. Entonces se casa con vos y vos llega a tener su hijo Obed y Obed tiene. Pasan años y llega a tener a Isaí. Isaí era el papá de David, del cual hemos estudiado en esta historia. Entonces, Isaí llega a tener sus hijos y el último era David. Entonces, ahorita nos encontramos aquí, lo que está aconteciendo. Nos encontramos en este punto, en la época de los reyes. Entonces, aquí vemos vemos cómo David fue utilizado por Dios y también cuando se casó con Betsabé, ¿ya? De esta pareja de Betsabé y David ya hubo algunos hijos y entre ellos vemos a Salomón, ¿ya? Salomón, vemos a Roboam, Abías, Asa, Josafat, y en este espacio que están estos tres puntitos faltan más. Hubo más personas, hubo más descendientes, ya, pero deben ser muchos y se puso nomás unos puntitos. Pero de esos descendientes está Matán hasta que llega a Jacob. Y vemos que tanto de esta tribu de David ya viene, o del linaje de David, de Jacob, vendría José, ya, que tenía que ver con el linaje de David y David con el linaje de Abraham. Y de este lado, ya Elí iba a venir la descendencia o iba a nacer María, quien iba a convertirse en la madre de Jesús. Entonces, si miramos todo está conectando a la promesa que Dios dio a Abraham, de donde vendría el Salvador. José y María llegan o se convierten en los padres que Dios había elegido para que cuiden a Jesús. Entonces, miramos cuántos años han pasado, como dijimos hace un momento, habían pasado 2000 años antes de la llegada de Cristo. 2000 años, todo esto hasta que llegó Jesús. Y aquí se completa el año 0 antes de Cristo. Entonces, David tuvo y fue el bisabuelo, o tatarabuelo de muchas generaciones, pero es familia de Jesús. Y Abraham también. Entonces, qué interesante es mirar cómo Dios ha cuidado o cuidó a su pueblo, a la nación que él eligió, de dónde vendría el Salvador. No sé si tiene alguna pregunta. ¿me escucha, hermana? ¿Sí? Ya. No, interesante, pues, ¿no? De todas maneras, la Biblia, cómo nos explica la descendencia, de dónde viene, porque a veces uno se pregunta, a veces uno se pierde, pero así está bien explicadito. Solo cuestión Ujú. de aprender y, y ver, pues, ¿no? La descendencia de Jesús. Todo ha sido el Sí. propósito de Dios. Ujú. Y me encanta mucho mirar todos estos 2000 años que han transcurrido hasta el año 0 donde ya está Jesús. Cómo en cada circunstancia, en cada año, en cada día,
y a Dios está cuidando de la nación elegida. A veces hay momentos buenos, otras veces malos. En la anterior clase vimos la época de los jueces cuando utilizó a Sansón y vemos que en esta época de los jueces el pueblo está olvidando de Dios, se arrepiente, otra vez regresa a Dios. Otra vez cae en pecado, otra vez se arrepiente, Dios les envía un nuevo líder para ayudarles y otra vez ya era como un ciclo. ¿Cuántas veces ya estaban olvidando a Dios? ¿Cuántas veces estaban ah, adorando dioses falsos o cayendo en pecado? Pero Dios ya no les dejó. No, siempre ha sido paciente y misericordioso. Entonces, Él ha sido paciente y misericordioso a fin de que se cumpla lo que está escrito, lo que Él ha prometido. Él prometió a Abraham que iba a venir un descendiente que vendría a salvar al mundo de los pecados, al ser humano de los pecados, y lo hizo. Y cuando dice su palabra también que vendrá por segunda vez, también lo va a hacer. Él no ha olvidado, no sé cuántos años debemos esperar. No vamos a vivir 2000 años o 100 años como antes. Ah, Vivían como 100, 150 años más o menos. Ya, quizás ya no estamos aquí cuando viene nuestro Salvador Jesucristo, pero lo que sí creemos es que Él va a venir, porque Dios no ha olvidado lo que ha dicho. Él va a venir nuevamente y así como muchos antepasados, ya 2000 años, una persona no vivió 2000 años antes, algunos no vieron la llegada de Jesús, pero creyeron en que algún momento iba a llegar Jesús. Y lo mismo pasa a nosotros ahora en el Nuevo Testamento. Quizás muchos de nosotros no vamos a mirar cuando llegue nuestro Salvador aquí a la tierra, pero lo que sí vamos a ver es que un día ya estaremos todos en la eternidad en su presencia. Y esa es la fe, esa es la confianza, que sabemos que nomás por obra de Cristo ya tenemos vida eterna. Entonces, eso es lo que quería mostrar un poquito por aquí. Muy bien. Ok, entonces, hasta aquí es la clase del día de hoy y un poco para ver la tarea yo les voy a estar compartiendo de nuestra penúltima lección, que es la lección 7, y vamos a leer el capítulo 5 al 7 de Segunda de Samuel en nuestras Biblias. Y antes de olvidarme, ya nomás quiero compartir un poco acerca del proyecto final y Ya. a tener como referencia para que pueden guiarse un poquito. Entonces, pueden ver ahora mi pantalla y estoy compartiendo el proyecto final que he enviado ya en el grupo. Y es una hoja nomás, es una hoja fácil y sencilla, donde tiene el nombre completo y la fecha que usted lo va a realizar. Entonces, cada una de las preguntas, y son 10 preguntas, está enfocado en lo que hemos visto dentro de clase. Y la primera pregunta, por ejemplo, dice, ¿qué significa el nombre de Jehová o el Señor? Y en una de nuestras primeras clases vimos los nombres que se le daba a Jehová dentro de la Biblia y qué significaban. Entonces, ustedes pueden mirar nuevamente el video, poder escucharlo y obtener la respuesta de ahí. En nuestra siguiente pregunta dice, describa las 3 etapas de la vida de Moisés. Y este fue nuestro segundo estudio de la lección 2 y vimos acerca de los primeros 40 años de Moisés, qué estaba sucediendo como con su madre cuando lo encontró
la hermana del faraón, y de ahí también vemos los 40 años hasta los 80, dónde se fue él y qué pasó desde los 80 a los 120. Entonces, ahí podemos nomás describir brevemente qué estaba aconteciendo en esa época, como por ejemplo, desde los 80 hasta los 120, entonces Dios llamó a Moisés para que libre al pueblo de los israelitas que habían estado sufriendo muchos años en mano de los egipcios. Entonces, podemos hacer un resumen más corto y breve acerca de lo que estaba pasando en esos 80, 120 años de la vida de Moisés. Entonces, hay estas preguntitas que ya nomás tenemos que contestar. Pueden contestar como en la misma hoja del documento que yo voy a enviar, en Word también, en Word, para que si tienen computadora pueden responder ahí, o también en sus cuadernos. Entonces pueden poner la pregunta número 1 y su respuesta abajo y luego tomar una foto y enviar. Y cada una de estas preguntas ya entonces tienen siempre que ver con lo que estamos viendo en clase. Y si ustedes tienen alguna duda, ya pueden también escribirme por interno o dejarme saber para poder guiarles un poco más en el caso de que ya no podemos como encontrar la respuesta en las clases o algo no está muy claro o quieren despejar alguna duda, pues ya siempre pueden hacer también con confianza. Entonces, este es el proyecto final y voy a indicar fechas la próxima clase, Dios mediante, para que puedan enviarme contestado el proyecto final y así poder culminar el curso antes de que ya se cierre totalmente el curso. Entonces, si tienen alguna duda, también podemos seguir conversando las 2 lecciones que todavía nos faltan. Eso quería compartir por ahora un poco más. No sé si tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Hágame saber con confianza. Hermana, no, está bien, está entendible todo. Lo que sí no, como no lo he leído todas las preguntas Ujú. y como todavía faltan 2 clases, yo pienso que estaría bueno, pues cualquier duda o cosa que me inquiete, le hablaría por interno. Ya, sí, muy bien, muchas gracias. No se preocupe y me pueden preguntar nomás con confianza para poder guiarles en el caso de que algo no está como muy claro. Ya, muy bien. Entonces, de todas formas, vamos a seguir hablando un poco más en el caso de que tengan alguna duda más adelante. Muy bien, entonces vamos finalizando con una oración. Muy bien, entonces vamos Ya. finalizando con una oración. Am, Amado Señor, gracias por este tiempo y por la oportunidad que nos brinda para estudiar su palabra. Gracias, Señor, porque en cada estudio que usted nos permite realizar, siempre nos muestra y nos recuerda sus promesas para nuestra vida como creyentes. Bendiga, Señor, nuestras mentes, nuestras almas, nuestro corazón y ayúdenos, Padre, a no olvidar lo que nos enseña por medio de su palabra. Le pedimos que nos perdone cada vez que no confiamos en usted, cada vez que estamos confiando en nuestra propia decisión y no mirando a Cristo, quien nos ayuda, quien nos libera de todas nuestras angustias. Que usted sea ayudándonos cuando estamos atravesando situaciones difíciles en nuestras vidas, que nos dé siempre esa confianza y nos recuerde que todas las cosas nos ayudan para bien. Ayúdenos, Señor, a caminar por fe y no por vista, Señor. Ayúdenos a confiar cada día en usted. Y gracias, Señor, porque sabemos que usted ya nos ha dado la victoria y la victoria es que somos hijas suyas por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y tenemos un lugar también en la vida eterna. Concédanos siempre aquella paz que sobrepasa todo entendimiento humano y ayúdenos, Señor, a seguir firmes en la fe
en la cual usted nos ha llamado. Bendiga siempre nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Bendiga nuestros planes, nuestros hogares, Señor, con nuestras familias, que usted sea el centro principal de cada uno de nuestras vidas. Y gracias una vez más por cada estudiante, Señor, que se conecta para escuchar tu palabra. Bendígalo, Señor, y conforme a su voluntad, permítanos estar nuevamente en clases. Bendiga esta tarde, noche, y que damos el resto de este día en sus manos, al igual que el fin de semana, pidiendo con confianza por medio de nuestro único intermediador, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermana. Muchísimas gracias entonces a Hannah también por su